Bueno, vamos a explicar cómo construir un circuito electroneumático de un cilindro de doble efecto que salga y entre en modo continuo. Primero vamos a abrir el programa de FeedSim que nos proporciona Festo, la versión 4.2. Nos aparece esta ventana que tenemos acá. Abrimos un archivo nuevo en la esquina superior izquierda y tenemos el área de dibujo. Ahora vamos a agregar el cilindro. Agrego el cilindro de doble efecto, este que está acá. Podemos maximizar con estos botones o minimizar y ampliamos el área que estamos dibujando. Vamos a agregar el cilindro de doble efecto. También vamos a agregar una válvula de control, una válvula 5.2, y vamos a configurarla. Primero doble clic en 5, que son las salidas, puertos de escape, y vamos a agregar filtros de aire. Estas tres opciones pueden ser los filtros de aire. Voy a seleccionar este. El 3 también es un filtro porque es un escape de aire, de acuerdo a la configuración de la válvula, y 1 es la entrada de presión. Entonces vamos a agregar una válvula de 3 vías y 2 posiciones, configurándola de la siguiente manera. Hacemos la conexión de 2 a 1 y también el escape en 3. Todos los 3 van a ser siempre escapes, igual que todos los 5, y todos los 1 entradas de presión. Doble clic sobre la válvula. Al lado derecho tenemos, en otras versiones aparece Spring. Aquí tenemos que es el resorte o el muelle de retorno, y le doy un chequecito, me va a aparecer aquí. Al lado izquierdo voy a tener las maneras de accionamiento, y aquí voy a tener manual, una manera manual o esfuerzo muscular, modo mecánico, eléctrico o neumático. Para esta válvula voy a seleccionar uno manual. Voy a poner una válvula de enclavamiento. Cualquiera de estas 3 opciones o 4 opciones son de enclavamiento. Voy a seleccionar esta que está acá, aceptar, y ya tengo esta válvula. Ahora voy a buscar al lado izquierdo el compresor y la unidad de mantenimiento para conectar de la unidad de mantenimiento a la entrada de presión, que es 1, y el compresor a la unidad de mantenimiento. Además de eso voy a agregar 2 reguladores de caudal que están aquí donde dice válvulas de control en este grupo, y selecciono todo esto. Jalo una válvula y 2 válvulas y las voy a hacer girar 90 grados. Primero una y después la otra, y las voy a conectar de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Posterior a esta de aquí y de aquí hacia acá. Voy a crear un poquito el área. Y voy a ponerle el 50%. ¿Cómo le voy a poner el 50% a esto? Doble clic, selecciono que se muestre, y en esta escala escribo 50. Lo mismo por acá, doble clic, el check para que se muestre el porcentaje de apertura, y le coloco 50. Y ya tenemos. Solo nos falta configurar la válvula neumática. Como es eléctrica, debemos de hacer una selección. Al lado derecho colocamos un solenoide, y al lado izquierdo también colocamos un solenoide. Le damos a aceptar. Los solenoides los vamos a identificar con la letra Y. Después en el circuito eléctrico también le vamos a colocar Y para que el solenoide accione la posición de trabajo, y otro solenoide accione la posición de reposo, que es la del lado derecho. Acá colocamos Y1, el primer solenoide, y posterior a ello vamos a colocar también Y2. Tenemos ahí entonces el circuito eléctrico. Damos play, permitimos el paso del aire, se queda activado. Una señal eléctrica tendría que hacerlo salir y otra señal eléctrica tendría que hacerlo regresar. Ahora vamos a hacer la parte eléctrica. Nos vamos a la fuente de alimentación. Vamos a ampliar un poquito para que se vea dónde está. 24 voltios y 0 voltios. Vamos a agregar un pulsador. Pero antes de eso, en la configuración del cilindro vamos a darle doble clic, o bien podemos agregar una regla. Tengo 2 opciones:
Al decir agregar una regla, nos vamos a donde están en este lado izquierdo, acá, donde están los cilindros, y hay una regla y la agrego arriba del cilindro. Muy bien, ¿qué va a hacer esta regla arriba del cilindro? Le voy a dar doble clic y me va a aparecer esta ventana y me va a marcar los dos finales de carrera que yo tengo que utilizar para que dejar el circuito continuo. Al lado izquierdo voy a tener primero S0. S0 es el final de carrera que va a estar pegado a la salida del cilindro, y le coloco que se va a activar a 0 milímetros y a 0 milímetros, es decir, que solo cuando el cilindro esté completamente afuera se activa y se desactiva. Posterior coloco S1 a 100 milímetros y a 100 milímetros. ¿Por qué a 100 milímetros? Porque 100 es la carrera que este cilindro tiene, ¿sí? Entonces aquí me va a aparecer S0 y S1. Si veo el cilindro, doble clic, voy a tener los parámetros de funcionamiento. Aquí me va a decir la carrera, y aquí es donde yo tengo 100, por eso es que le voy a colocar a 100. Si hubiera colocado 200 tendría que estar S1 para que se active el final. Y en etiquetas de accionamiento me va a aparecer exactamente lo mismo que agregué acá. Por eso teníamos dos opciones, lo hacía con la regla o con las configuraciones del cilindro. Aceptamos. Regresamos a nuestro circuito electroneumático y voy a buscar un pulsador en la parte eléctrica. Un pulsador que está acá, normalmente abierto. Lo tomo y lo arrastro hacia acá. De la fuente de alimentación hacia 3. Pero las entradas de señal en las normas DIN me colocan los S como entradas de señal. Y los finales de carrera son entradas de señal, de pulsadores también. Entonces me tocará el S2 para que no repetir las entradas de señal. De S2 lo voy a hacer pasar por un pulsador normalmente cerrado. Si ya utilicé S0, 1, 2, me tocará S3. Posterior un relé que está acá, el relé hacia acá y el relé hacia 0 voltios. El primer relé va a estar identificado con la primera K y va a ser entonces K1. Después voy a hacer una memoria eléctrica o una retención con un contacto de este relé. Me voy a donde están los contactos, acá, y tomo uno normalmente abierto, de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Esto se llama memoria eléctrica, para que cuando yo active este relé que voy a identificar con K1, doble clic para identificarlo, igual que este, doble clic y aquí doble clic. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al identificarlo, se hace un circuito cerrado y sucede esto. Y se cierra el circuito, se mantiene cerrado. ¿Cómo lo voy a cortar? Con S2. Entonces esto es lo que se conoce como memoria eléctrica. El K que tiene que estar aquí debe ser igual que este K. No puedo colocar K2 y K1. Tiene que ser K1 y K1 o K2 y K2, etc. Continuamos. Ahora voy a tomar, ya que tengo la memoria eléctrica, voy a tomar otro contacto de K1. Sería otro contacto de la placa de contactos. Y le coloco K1 también. Y lo voy a enviar a otro relé. Entonces voy a tener el relé K2. Como ya utilicé el K1, va K2. Ahora coloco aquí K2. Y entonces ya mantengo la memoria eléctrica. Voy a buscar un contacto de K2. Le coloco doble clic. K2. Y de K2 voy a enviarlo a un solenoide. Aquí donde están los relés voy a tener este que está acá. No vamos a confundir que este no es lo mismo que este. Tomamos este es la válvula de solenoide. Y este solenoide va a representar uno de estos dos que están acá, ya sea Y1 o Y2. Entonces voy a colocarle Y1. Y1 lo tiro a 0 voltios. Y si hacemos la prueba vamos a tener nosotros alimento con aire, pulso acá y ya salió el primer cilindro. Y aquí hizo contacto con el final de carrera S1. Ahora bien, ya salió, entonces como hizo contacto con el final de carrera S1, agrego un contacto normalmente abierto, doble clic, solo que ahora voy a ponerle un rodillo en este punto de acá y le pongo la identificación que está acá arriba, S1, y me va a aparecer aquí.
ese 1 ¿qué va a hacer? Ese 1 lo va a hacer regresar, pero no lo va a hacer regresar directamente al relé este de acá, al solenoide, perdón, sino que primero vamos a activar otro relé para tener opciones. Entonces me tocaría que utilizar, si tengo K1, K2, me tocaría que utilizar K3. Entonces tengo K3 acá y voy a colocar hacia acá. Aquí sería entonces K3. Bueno, veamos algo. Entonces K3 va a tener un contacto abierto y este va a enviar la señal hacia el segundo solenoide, que sería entonces Y2. Entonces tenemos Y2 acá, pero observemos algo. Aquí le coloco K3. Cuando coloco acá, administro aire, pulso aquí, y aquí ya está viendo la señal, pero no regresa. ¿Por qué? Porque Y1 sigue energizado. Entonces necesito cortar la señal que se está creando entre Y1 y el K2. ¿Quién suministra energía a K2? Pues este relé. Entonces voy a hacer un corte de señal aquí. Agrego un contacto cerrado. ¿De quién? Pues bien, yo quiero que se corte esta señal de Y1 cuando Y2 va a entrar a trabajar. O sea, que deje de haber energía eléctrica aquí, cuando aquí va a haber, empezar a ver. ¿Quién suministra acá? K3. Entonces, al entrar acá, quiero que este K3 al mismo tiempo corte al K2 para que pueda retornar. Y le voy a colocar K3 normalmente abierto. Lo ponemos a funcionar, suministramos aire y tenemos esto. Bueno, ahí lo que se está creando es que K3 no se queda abierto siempre, por eso no regresa. Entonces vamos a recordar esta memoria eléctrica. Si hago una memoria eléctrica para este K3, voy a lograr mantener este abierto. Entonces vamos a hacer en este punto que está acá, vamos a abrir un poquito el espacio y vamos a agregar un contacto de K3 al hacer memoria eléctrica. Entonces el requisito es, si yo tengo K3 aquí, este debe ser K3 y coloco K3. Pongámoslo a funcionar. Tenemos y ya regresó. Porque se mantuvo abierto este cortando la señal de Y1. Ahora el problema es que no vuelve a salir, no porque no haya energía hacia K2, sí lo hay, lo que pasa es que el K3 está abierto. Necesito cortar el K3 para que la energía vuelva a pasar a K2 y de K2 a Y1 y vuelva a salir. Entonces acá en este punto voy a utilizar ¿quién? A S0, porque S0 es el que está retornando y activándose en ese momento. Y voy a colocar un S0 normalmente abierto, eliminamos esta línea, aquí seleccionamos, podemos darle a eliminar, o bien seleccionamos la línea y en nuestro teclado, la tecla delete o suprimir, y lo cortamos. Entonces agrego un contacto normalmente cerrado, ¿de quién? De S0, este que está acá, y coloco rodillo aquí y después S0 y le doy a aceptar. Esta flecha que está acá me indica que se está activando, por eso se mira abierto, porque como ahorita está siendo pulsado con el cilindro se está viendo. Y entonces pulsamos acá, lo mantenemos y ahí tenemos nuestro circuito. Vamos a ampliar toda la ventana para que se vea, ¿no? Y está funcionando. ¿Qué hace S3? Detener. S1, S2 activa y S3 detiene. Detenemos el aire, paramos la simulación y guardamos. Guardar como. Entonces vamos a buscar ¿dónde lo guardamos? En la carpeta que nosotros mejor creamos. Voy a guardarlo en el escritorio por el momento y le voy a poner cilindro de doble efecto. Ahí está. Así le vamos a colocar, aunque en realidad podríamos colocarle circuito continuo para que tenga otra lógica. Circuito continuo. Listo. Le vamos a guardar en el escritorio. Lo tenemos ahí. Si yo deseo puedo seleccionar todo con control E, depende de la versión, puede ser control E o control A. Lo puedo copiar. Me voy a Windows, hablo Word 2013 o cualquier opción que tenga de Word, y como ya copié la imagen, allí mismo la puedo pegar. Solo voy a configurar la página que sea orientación horizontal, le doy pegar
y así es como me queda. Y a posterior a ello ya yo hago lo que necesite con mi circuito. Y esto es la manera, ya lo puedo guardar en PDF como lo solicito. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para nuestro circuito.